Está muy duro. Con cable. Hola. Es. Es toda una historia larga de tantas cosas hermosas vividas y que ha sido un gran esfuerzo. No es porque sí tomar un taller literario. Hay que prepararse para un taller literario. Si bien soy docente y soy maestra, tuve que estudiar muchos años en Montevideo, 4 años en el IEC, para poder hacer la especialización en talleres literarios. Y tampoco, por más estudio y preparación que se tenga, tampoco es suficiente, porque el taller se hace a medida que uno comienza cara a cara con la gente que quiere estar en este camino de las letras. Si bien muchas veces ustedes han pensado, y que todo el mundo lo ha hecho cuando jóvenes, ¿quién no intentó escribir un poema? ¿Quién no intentó escribir un cuento? Yo creo que todo el mundo. Y que hay mucha gente que le hubiese gustado estar en un taller para contagiarse de esta belleza que es el camino de la palabra. Hubo mucha gente en mi camino que vino al taller solamente para ver qué se hacía. Y cuando a mí el Ministerio de Educación y Cultura me mandó a Guichón a formar el taller literario de Guichón, que venía gente hasta con una guitarra, porque no tenía noción de lo que era, y otra gente que empezó a venir para ver qué era un taller literario. Y mucha gente, yo tuve 4 años en Guichón, y mucha gente salió escribiendo de una forma hermosísima, porque todos tenemos un cofre guardadito adentro de recuerdos y vivencias que a veces es necesario despertarlo, despertar eso que creemos que no podemos, que eso es para la gente elegida para ser escritores, poetas o narradores, y sin embargo, el taller puede hacer milagros, y se realizaron muchos milagros dentro del taller, en este largo camino que comencé, y ustedes dirán, ¿quién es esta persona que está acá conmigo? Y fuimos las que nos largamos en aquel año, tantos años atrás, 22 años atrás, a la aventura de formar un taller literario para niños, que nació en la biblioteca municipal, en Casa de Cultura y en la biblioteca municipal. Pero éramos gitanas, eso de andar por los caminos de un lado al otro para juntarnos con esa gente que quería hacer una poesía. Y los niños son algo
maravilloso, plástico, flexible, espontáneo. Ese niño que saca esa creatividad, sola fluye cuando le damos todo eso que ustedes vieron cuando trabajábamos con niños en la biblioteca, todo eso maravilloso, le damos un mundo de cosas para que ellos se maravillen. Y lo que sale, a veces no podemos creer. Me atreví a trabajar Humberto Meguet con la poesía de Humberto Meguet y las cosas que salieron y las poesías que salieron. Alicia Ojeda está conmigo hoy, recordando un camino andado de cuentos y poesías con niños. Hicimos un proyecto al Ministerio de Educación y Cultura en un concurso de proyectos y ganamos el proyecto que se llamó Abriendo Caminos a la Creatividad. Y en aquel entonces nos dieron $4.000, aunque ustedes no puedan creerlo. Editamos 5 libros y un libro mío que se llamaba, que era un estudio sobre la literatura infantil en el Uruguay en el contexto latinoamericano. Y fue algo maravilloso porque nos animamos, hicimos concursos de cuentos que llamamos a todos los niños para hacer un concurso de cuentos, pero aparte, nos metimos en la expresión plástica, también pedimos ayuda en eso. Entonces hicieron su cuento con la expresión plástica y salió el libro, hicimos el libro. Y fue una experiencia maravillosa y nos animamos más. Trabajamos en la escuela 88 con niños con problemas y también salió la creatividad de ahí, aunque no puedan creerlo, pero nos animamos a más. Llamamos a todos los jóvenes sanduceros que querían estar en el taller para hacer un libro. Se escribió el libro, se llamó Miscelánea y fue un hermoso libro que lo pagó la gente de la Intendencia. En aquel entonces había un equipo de cultura y bueno, de ahí salieron los fondos para hacer ese libro. Por eso Alicia está acá, porque me recuerda todos los lugares que fuimos, hasta el hospital contábamos cuentos a los niñitos enfermos. Recorrimos lugares increíbles, cuánto merendero había, cuánto lugar había, y por donde había un niño, ahí estábamos. Y hubo una mujer maravillosa que había comenzado ese trabajo y que ya no estaba. Elsa Morales. Y el primer nombre que recibió el taller fue Taller Literario Club de Narradores Elsa Morales. Y también salió ese libro. ¿Cuántos libros? Y en ese entonces estaba ella, Marita Fernández y Elizabeth Pomar. Éramos 4 personas que nos largábamos a algo que
que no sabíamos que iba a pasar, pero que creíamos en lo que nosotros hacíamos, y fue maravilloso. Y lo largamos también a hacer otro libro. Un libro que se hizo de cuentos entre nosotros, donde mis compañeras, que hoy no están acá, Marita Fernández y Elizabeth Pomar, escribieron sus cuentos, y eran cuentos para el asombro, y también se hicieron libros. Tantos libros en el camino que a veces me parece mentira cuando revuelvo mi biblioteca y encuentro tanta cosa que he vivido que me parece como si hubiese sido una ráfaga y un sueño, porque a medida que salían los libros de la gente, de la creatividad de la gente, estaban los otros libros que yo iba escribiendo. Mi primer libro, que lo recuerdo así, y que está todavía en alguna escuela. Un día fuimos a una escuela en Chapicuí. Yo iba a contar cuentos y me dice, mirá lo que tengo acá. Y era La Nube Mágica, que fue mi primer libro y que estaba trabajado en esa escuela. Y bueno, de esas cosas que te pasan que vos no podés creer. Porque fueron muchos años y anduvimos por muchas cosas. Hicimos un trabajo de los personajes de Paysandú. Gente que, como los cantores, como, si recuerdan que yo iba a traerlo y me olvidé, si se acuerdan del enanito Ramoncito, que era una historia, y escribí su historia, y eso salió en la revista de la educación del pueblo en formación de valores, y fue hermoso porque lo llevamos al salón nuestro allá en Casa de Cultura y se expresó frente a todos los niños. Ya estuvimos por muchos lugares. Anduvimos hasta en un salón de la iglesia luterana, en el Comisar 9, allá por la escuela 57, que fue maravilloso todo lo que se hizo. Y siempre nos acompañó Aníbal Zampayo. Él iba a las clases, él hablaba con los niños. Hicimos muchos trabajos con él. Él estuvo cuando la presentación de la monografía mía, El niño marginado, en el Uruguay y en Latinoamérica. Y ese libro lo presentamos con Omar Romano, con Fernández y con Aníbal Zampayo y Chichi Vidiella, allá en el Comisar 9. Por supuesto que no puedo contar todo lo que vivimos en ese transcurrir de cosas tan hermosas que te pasan, que parece como si fuera algo fantástico, algo que sucede y que no sabes cómo. Trabajé también en el Museo Histórico, frente de ahí mucho tiempo, y venía gente de Guichón a tomar las clases, y venía gente de Jun, también una escritora de Jun. ¿Y qué hacíamos? No podíamos dejar a Guichón, porque en Guichón nos pedían que fuéramos, y llegamos a tener el taller literario en una casa particular de una escribana, Marta Duarte, y a su vez
yo tenía el taller del MEC en Guichón. Fue mucha la gente que vino, que trajimos, que el taller trajo. Por ejemplo, Tomás del Mato, Gerardo Ciancio, Roberto Yenta, Elder Silva, que ahora está con problemas de salud, Lauro Marauda, Tatiana Oroño, mucha gente que vino, que trajimos, que imposible acordarme de todo en el transcurrir del tiempo. Pero quedaron sus huellas, porque una pena que ahora no vino el único que siguió hasta lo último, Roberto Piñera, que es profesor de historia, que ya está muy anciano y con problemas de salud, que él me siguió, en todos lados me siguió y hasta acá venía, hasta que su salud no lo permitió. Pero hoy me dijo que iba a venir, pero bueno, hace mucho frío. Y en Guichón hicimos una muestra literaria que fue prologada por Leonardo Garet. Hicimos el libro de la historia de Guichón. Fuimos por todos los lugares mágicos y de historia, de esa gran historia que tiene Guichón, como el lugar de la famosa Melchora Cuenca. Subimos aquel cerro hasta allá arriba, fuimos a todos los lugares históricos y ahí íbamos escribiendo, y salió el libro Historia, un lugar en el mundo. Y bueno, es un sinfín, no tengo acá todos los libros que se sacaron. Y a su vez que iba escribiendo el taller, yo iba escribiendo de mi parte, hasta llegar a hoy a los 14 libros publicados y otros tantos de los talleres literarios. Este reconto lo tenía que hacer porque ustedes digan, ¿qué hace ella acá al lado mío? Fuimos semilleras, fuimos los que pusimos las raíces de la formación de talleres literarios. Y bueno, hoy llegamos, me levanté un poco triste, y pensando, y ustedes lo saben, la gente del taller, que todos los años decía, este es el último año, este es el último año. Aquí está Teresita. Teresita viene también del tiempo viejo del taller. Ella está acá por el hecho del gran trabajo que fue la que más me ayudó ahora. Está acá sentada conmigo porque ella fue la que tomó riendas en este libro de ustedes que sale hoy y que me alivió muchísimo, porque siempre en eso del libro uno siempre tenía que andar a las corridas, y ella se hizo cargo, tomó la rienda, y por eso ella está acá. Y ella también, al igual que Celina, ponete de pie, Celina. Celina también es de la tanda vieja del taller. Entraron cuando yo estaba dando clases de taller literario en Ajupe, y después siguieron conmigo hasta ahora, y hace muchos años, 15 años, 16 o más, 16, 17 años, yo no sé, que siguieron hasta ahora conmigo. Y ahí un recordar la gente fallecida, como Sonia Bruno, como
como Bentancur, sí, también. Irma Bentancur. Juan Carlos Turbán, que era ciego y que trabajaba con la computadora de ciegos. Y bueno, un alumno, un tallerista que era el alma mater del taller, que también falleció el año pasado. Alberto Merentiel. Alberto Merentiel, un ser maravilloso, que tenía una voz, porque era teatrista también, tenía una voz tan especial para recitar. Y andábamos por los caminos, andábamos por ahí, y fuimos a un encuentro de escritores en Fray Ventos, donde fueron todos los grandes escritores del Uruguay. ¿Te acordás, Celina? En aquella combi, yo estaba trabajando en Guichón, y fuimos, y hicimos un trabajo de recordando los 100 años de Neruda, en el teatro de Chung, de Fray Ventos. Y no me voy a olvidar, porque este era el mismo mantel que había puesto, y él había encendido las velas, y ahora yo las miro, y había encendido las velas, y cuando estaba recitando el poema 20 de Neruda, se le cae la vela en el mantel, y él la tomó con la mano a la vela. Se le caía, se le podía, igual recitó ese poema 20, como nunca escuché a otra persona que dijera, que recitara así el poema 20 de Neruda. Y bueno, es un reconto. Voy a presentar este libro porque el guitarrista se me tiene que ir. Y este libro, que viene a ser el número 14 de los que tengo publicado, está prologado por un gran poeta, que ella va a leer el prólogo, y después le voy a decir por qué tiene esta tapa. Este lo publicó Sol Azul, y el editor eligió esta tapa, y hay una explicación de por qué eligió esta tapa, que va a leer Liliana. ¿Le damos el micrófono, quizás? Bueno, les damos la bienvenida en nombre del Taller Literario Aníbal Zampayo, de esa selecta mesa que tenemos allí, de los compañeros, amigos y familiares que siempre nos acompañan. Orgullecen nuestro trabajo. Acá estamos personas que tenemos una misma magia, amamos la magia de la palabra escrita. Voy a leer entonces una lectura de Mis extraños universos de Diego Teixeira. La imagen del nautilo resulta significativamente apropiada para presentar este poemario. Es que una lectura atenta del mismo, que descorra el velo de una superficie discursiva metalingüística, en que aparece que la palabra y la poesía son los temas principales, permite vislumbrar una apuesta más humana, una ansiedad encarnada, un conflicto alejado de cualquier abstracción que echa raíces en lo temporal, específicamente en el presente. Un presente que desorienta, extravía las brújulas, se impone como un laberinto, un territorio ajeno que parece
enajenar la propia existencia. Ante esta desolación de transeúntes sin destinos, en que se ha transformado el mundo a causa del imperativo categórico de la posmodernidad, en esta abrumadora densidad de mensajes vacíos, de egos fanáticos, de autoexpresión sin pudor y sin sentido, quien apuesta por el ser y no por el hacer o por el aparecer, se ve confinado a la soledad y debe necesariamente refugiarse en su intimidad. De ahí que la imagen del Nautilo sea tan significativa. Me importa destacar en este poemario un contenido político no explícito, la desolación que lo recorre como una médula arraiga en un presente despojado de ilusiones. La soledad aquí no es física, o no solamente, sino ideológica. No es existencialista, es secular, histórica. Resulta de los abandonos, las desilusiones, las traiciones, los sueños rotos, de una vida concebida como proyecto en común que se descubre de pronto desairada por quienes decidieron abandonar la ruta en el camino a Ítaca. No puedo dejar de relacionar esta imagen con la de la canción Historia de la Silla de Silvio Rodríguez. Estoy convencido de que este artista es un referente importante para nuestra autora. La que traigo aquí a relación es de las canciones que menos me interesan en su autor, pero se construye a partir de una metáfora demasiado obvia, de poco vuelo, con un mensaje demasiado directo en un autor acostumbrado a plantear en sus textos analogías más desafiantes. Sin embargo, me resulta en este caso interesante unificar las propuestas de nuestra poeta con la del autor cubano cuando canta: siempre vale la agonía de la vida, aunque se llene de sillas la verdad. Pero advierte que el que tenga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. María del Carmen Borda parece hablar de estas tentaciones cuando enumera soledades, la sed, el cansancio, los dolores, las desilusiones, las traiciones. Ante tales abandonos, ella prefiere recordar de dónde viene, el camino que se ha trazado con la marcha, no olvidar que tantos sacrificios del pasado solo tienen sentido si se los entiende a cuenta de la construcción de un destino diferente al que impone el statu quo, que los abusos e injusticias continúan desangrando al mundo. Y mientras esta realidad continúe, Ítaca sigue siendo el destino a alcanzar. Ítaca, Pasargada, Sansueña, las capitales de una realidad alternativa. Y mientras el presente se empeñe en construirse mediáticamente como una simulación, una orquesta pantomímica de egos que hacen gestos ante su propio reflejo en el espejo, la intimidad solitaria servirá al verdadero poeta de refugio. Allí entrará en contacto con la palabra que lo salve y la tendrá como una mano fraterna para no salvarse solo. Yo ahora quisiera leer el prólogo. Vas a leer el prólogo y después voy a pasar para allá, leer 4 poesías mías y ya empezamos después con la presentación del libro del taller.
porque acá está gente que representando el taller que también tengo que decir quiénes son. ¿Podés leer el prólogo? Teresita, pasale el micrófono, por favor. Perdón, este prólogo fue escrito por Nelson Guerra, un gran poeta, que también hizo conmigo 4 años en el MEC para la especialización de talleres literarios, y que ahora hasta inventó una forma nueva, el Guarejo, de hacer poesía. Es una maravilla cómo escribe. Y me escribió esto. María del Carmen. Tu libro comienza con una metáfora sobre el tiempo. En el ícono mecanizado de un reloj, que por esa condición es tan degradable y perecible como el bípedo existencialista cuyo tiempo pretenciosamente mide, y se cierra con la palabra eternidad. Excelente pórtico para ingresar a tu viaje, metapoético, sin brújula, intuitivo, como el de las aves migratorias que permanentemente evocas y ni una sola vez nombras. Me sorprendió gratamente la omisión. Yo también detesto lo obvio. Excelente cierre también porque la eternidad solo puede hallarse en el límite donde el tiempo acaba. A partir de tal pórtico, el lector te acompaña en una crónica de viaje donde el poema, develado, honestamente impúdico, se elabora a la vista del lector. Tus poemas muestran a tu poeta en acción y a tus poetas fraternos en permanente y apasionante diálogo con él. Y allí van los nombres, viajeros que te responden: Marosa di Giorgio, Vicente Huidobro, Nietzsche, Goethe, Juan Cunha, Shakespeare, Hemingway, Alberti, Unamuno, Neruda, Alfonsín Storni. El fondo musical envidiable lo dejas a cargo de Sabina y de Serrat. Y colocas como ingrediente exótico cargado de apocalípticas pesadillas a un profeta de la vieja y buena ciencia ficción, J.G. Ballard. Creo que has escrito un libro rotundo de un solo poema, dividido en capítulos con título. Y creo también que es una obra que impondrá un importante magisterio a corto plazo en las letras latinoamericanas. Habría mucho más para decir y analizar, pero ya habrá tiempo para objetos poéticos originalísimos, como las pausas tipográficas con las que sustituyes a los manoseados encabalgamientos escalonados. Coincido también contigo en la identidad entre la poesía y la alquimia, el proceso mágico por medio del cual las palabras quinta esenciadas dicen mucho más allá de su primera naturaleza semántica. Te agradezco infinitamente que me hayas acercado al original de tu libro. Realmente lo disfruté leyéndolo y al cerrarlo lo aplaudo y te felicito calurosamente. Una cosa más para cierre. He perdido la brújula. Perdón, me equivoqué. En todo momento, tu libro de un solo poema me remitió al de una poeta que admiro muchísimo, la cubana Carita Oliver Labra, que en el remate de su poema cuento con toda la nostalgia, la frustración y la tristeza, pero digna y sin reclamar clemencia. Dice: ahora no pueden confundirme con un libro. Soy la palabra recobrada. Ríanse,
agujas que en mi carne se desmandan, ríanse, arañas que me tejen la mortaja, ríanse, que a mí también, carajo, me da gracia. Reitero mi sincera felicitación, te deseo el mayor de los éxitos y te mando un gran abrazo, Nelson Guerra. Otra persona que hizo trabajo también y que va a estar conmigo en la Feria del Libro en Montevideo cuando presente este libro es Alejandra Michelena, que no pudo venir. Bueno, ahora vamos a escuchar a María del Carmen, acompañada de Fabio Barrios, que nos va a dejar estos poemas. ¿Por qué poesía? Sin brújula, superficies y he visto. ¿Por qué poesía? En un lugar donde el reloj marchaba lento, encendí una lámpara e iluminé el fondo de mi recinto y parí mi poesía en un parto lento y doloroso, y me atropellaron versos de mis entrañas. Hay un silencio en esa hora disgregada, hay estatuas petrificadas, hay recuerdos. Fui abriendo portalones pesados que crujían para entrar en este templo que me atrapa. Y fui caminando por engranajes misteriosos que te envuelven en círculos concéntricos. Y me ahogué en miles de mieles pegajosas. Y ya jamás pude escapar. Y quedé presa entre palabras y versos que me acompañan día y noche rumbo a Itaca. Me abandoné a esta máquina creando un limbo, y en este paraíso donde reposan las esencias olvidadas, y en los infiernos donde yacen las injusticias y el dolor del mundo, escupidos en versos. Y entre luces y sombras voy dejando huellas en este intrépido viaje hacia la creación. Voy muriendo de a poco en las ramas del tiempo, cerca del mar, donde tiemblan y flotan 1000 rostros que pasar. Sin brújula. He perdido la brújula de mi camino entre el abismo de las agujas del reloj. Este caminar en este extraño mundo agrede la última gota de lluvia. Trato de ordenar la sucesión de los días, y este amanecer me anuncia un espacio inconcluso de las mismas cosas. Los mismos colores pululan entre el gris de mi pared. Trato de resucitar las palabras marchitas que brotan sin destino. Palidece cada palabra de mi poesía triste y trasnocho ebria de poemas tras la ventana de cristales llorones que miran el tiempo que pasa. Y esa figura lejana que camina en la acera de enfrente, en calles espejadas por el agua de lluvia, camino por laberintos inciertos y territorios ajenos, transeúntes sin destinos, pueblan mis paisajes
Caí en un enigma sin resolver. Busco y busco algo que he perdido no sé dónde, no sé cuándo. Vengo de lo más profundo de los misterios. Solo la poesía entiende mis extraños universos. Superficies. Hoy pude experimentar la soledad de Nietzsche y sus cantos de Zaratustra. Penetré en el silencio. ¡Qué maravilla el silencio! Toca el fondo hasta el tuétano, escudriña en la profundidad, atraviesa las superficies pulidas y brillantes, las superficies disimuladoras del dolor, de las incógnitas del enigma. El silencio va más allá, atraviesa nuestros campos áridos y fértiles. Llegamos a oír el llanto de una libélula fugaz. Penetrar en las superficies pulidas y brillantes es escuchar el zumbido de una abeja lejana, oír el canto de las gallinas más allá, adentrarse en aguas quietas y mansas es invadir el silencio, introducirse en la soledad, penetrar en el enigma, temblar frente a lo indescifrable. Es entender la pregunta de Fausto frente al espectáculo impresionante en la soledad de una noche estrellada. Caminar sobre la piel del agua, penetrar en las superficies pulidas y brillantes, ásperas y arrugadas, es invadir los secretos de todos los tiempos. He visto nacer y morir el sol detrás del horizonte, en la orilla del mar. He llorado despedidas interminables, definitivas del nunca más. He sentido la mirada de Dios y a los ángeles rondar mi cama. He corrido descalza por las arenas calientes del verano. He escrito y contado 1000 cuentos. He llorado por amor. He visto pasar huracanes a ritmo de tiranos. Tantos nombres escritos en las arenas húmedas de las playas. Entre círculos concéntricos de espuma blanca, duerme en lo insondable del arcano. En el segundo círculo del purgatorio, las armas de la envidia revolverse. La selva terrenal del paraíso. He sentido la soledad de Nietzsche, como Fausto en la soledad de la noche lloré sin respuestas. He llorado al comprobar que las injusticias también tienen algo que ver con la eternidad. Muchas gracias. Y el que quiera más, haya salido.